Vamos a hablar, hermanos, entonces de la pesa de Dios. Amén. La pesa de Dios. ¿Cuántos tienen una pesa en su casa? Hay pesas que dan pesar, ¿cierto? Muy viejitas, pero todavía funcionan, ¿cierto? Hay grameras, ¿no? ¿Cuántos aquí trabajaron con la coca algún tiempo? Tranquilo que la cámara solo está apuntando aquí, no la está apuntando allá. Bueno, algunos trabajaron con la coca y usaban la gramera. La primera iglesia donde estuve, había un señor que compraba la mercancía, la cocaína. Él era el cantinero. Y ahora entregó su corazón a Cristo y es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y Dios lo libró de todas esas cosas. Si los gobiernos entendieran, bueno, parece que quisiera entender un poquito que solo Dios tiene la solución para los problemas de la nación. ¿Cierto que sí? Por eso están estudiando sacar el día de la Biblia, día de oración en Colombia. Pero si la gente no se aparta de sus pecados, el cielo estará cerrado. Recuerde eso, hermano. Si el pecador no se convierte de sus pecados, el cielo le estará cerrado. Y como le dijo un gamín a mi papá por allá en un parque cuando él evangelizaba, puede llorar. Pero si no se aparta de su pecado, el pecador no será oído. Así dice la palabra del Señor, ¿cierto, hermanos? ¿A usted le gusta la pesa correcta o la pesa injusta? No le dé miedo si pesan unos gramitos de más el café, porque a Dios le gusta la generosidad. No le quite al trabajador unos gramos. Al contrario, bendiga a su trabajador y Dios lo bendecirá a usted. No sea cruel con su trabajador. Sea generoso. Y porque el generoso se identifica con Dios. Pero el mezquino será también así tratado por el Señor. Las buenas cosechas para nuestros cultivos, para nuestras tierras, dependen también de la generosidad que tengamos en el corazón. Primero, el Hijo de Dios es generoso con la obra. Segundo, el Hijo de Dios es generoso con su familia. Tercero, el Hijo de Dios es generoso con su prójimo. Si usted sabe que la bruja vive cerca de usted y está aguantando hambre, llévele algo de comer a la señora. Pero primero predíquele el evangelio a que se arrepienta y de esas cosas, ¿cierto? Alabanzas al Señor, porque Dios envía la lluvia sobre buenos y malos. Hace que salga el sol sobre justos e injustos. Dele gloria al Señor. ¿Sabía que a Dios le gusta pesarnos, hermano? ¿Hubo alguno que fue romano aquí? ¿Católico romano? ¿Sí? Usted no fue romano. Pero no romano. No, lo que pasa es que al ser usted los votos de Roma, usted se convierte en un romano. Dios lo libró de Roma y ahora lo trajo al Evangelio de Jesucristo. Alguna vez yo no fui nunca romano, me obligaron a ir mientras presté servicio, me obligaban a ir a misa, pero pues yo iba a dormir, porque vivía muy cansado allá. Entonces, creo que allá está la palabra pésame. ¿Usan la palabra pésame en las oraciones de Roma? El hermano fue acólito, ¿no? Por eso lo que pasa es que no lo recuerda bien porque ya no quiere recordar esa vida. Pero creo que usan la palabra pésame. ¿Cómo se dice allá en el romanismo? Pésame las faltas. Ok. Evangelizando en el Rocío me encontré una señora que me dijo, pastor, me soñé eso. Que había una balanza. Y la balanza, habíamos muchos. Y cada balanza era diferente para cada uno. Cuando me tocó el turno a mí, la balanza se bajó de un lado y luego volvió a subir. Bueno, yo le dije, yo no interpreto sueños, pero le expliqué bíblicamente qué podría significar la balanza. Hay tres clases de balanzas. Una, la que tiene el cielo. Amén. Esa es la más correcta y la más perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Pero el cielo tiene dos clases de balanza diferentes para unos. Uno es la balanza de los santos y otra la balanza de los pecadores. No estarán en el mismo juicio santos y pecadores.
Primero será el juicio para los santos, y allí se le pagará a los hijos de Dios por lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Así lo dice Pablo, ¿cierto? Y luego será el juicio para los impíos. Ese juicio, esa balanza ya es diferente. Ahora, los egipcios, los romanos, creían que las personas se salvaban por buenas obras, y en el juicio de Osiris o en el juicio de los dioses, si la balanza pesaba más en buenas obras, la persona entraba al paraíso de los dioses. Así creían los egipcios, griegos, romanos, y por eso el romanismo también dice que si usted hace buenas obras podrá entrar al cielo. Pero el Evangelio nos enseña que solo hay una obra que nos lleva al cielo, y es la que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que nadie será salvo por las obras, pero un salvo sí hace buenas obras. Amén. Nadie será salvo por obras, pero una persona salva y santa sí hace buenas obras. Alabanzas al nombre de Jesús. El hermano Papamija trabaja la ganadería. ¿Ustedes pesan el ganado de vez en cuando o casi nunca lo pesan? Lo pesan. Ok, cuando usted ve una vaca por allá toda chupada, con las costillas salidas, ¿el patrón lo felicita o no? Ok. ¿Ustedes creen que pueden haber cristianos como esas vacas flaquitas, con las costillas asomadas, espiritualmente raquíticos? En Coloradas no, pero en San Antonio, en Altaflor, en la Irlanda y en Cebollal, de pronto sí. El hermano dice que hay que hacer un tratamiento adecuado. ¿Usted cree que Dios nos trata bien? ¿A usted no le gusta que un pastor se le meta al rancho, sí o no? Pero Dios, usted sí le da cabida al Señor para que trate su vida. Porque usted ya no confía en los pastores ni en los hombres. Anteriormente sí confiábamos en ellos, pero la gente está decepcionada de nosotros los pastores. Pero aunque usted no confíe en nosotros, atrévase a confiar en la palabra del Señor Jesucristo. Y ella lo sanará, ella lo librará. Gloria al Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Entonces, Job se atreve a decir en Job 31:6, lo leyeron las damas, ¿cierto? Vamos a leerlo. Hay versículos que podemos tatuárnoslos. ¿A cuánto les gustan los tatuajes? ¿A ninguno? Hay que tatuárnoslos en la mente, en los huesos, en los tuétanos, en el corazón. Los versículos de la palabra del Señor es para grabárnoslos. Amén. Si el Señor dijera que nos pudiéramos tatuar, ¿usted qué tatuaría? La piel. ¿Qué trataría, Manuel? ¿En la piel qué tatuaría? ¿Un versículo? Bueno, él dice que tatuaría un versículo. ¿Quién más? No, pues yo mi mamá. ¿Quién más? A ver, yo me tatuaría... Bueno, la mamá dice que la Biblia porque es consagrada, ¿cierto? Pero anteriormente muchas personas... Hermano José, ¿iba a decir algo? Jesucristo, ¿a dónde se lo tatuaría? ¿En la frente o en dónde? Bueno, Aarón tenía una placa en la frente que decía: consagrado al Señor, santidad a Jehová. El Señor no le gustan los tatuajes, hermanos, en la piel, los prohíbe, pero sí que nos grabemos su palabra en nuestro corazón. Amén. Job 31:6, ¿qué dice? Pésame Dios. Cuando Job dijo esto, ya Jesucristo había sido crucificado. Pero en el Antiguo Testamento había hombres muy justos. ¿Por qué justifica Dios al hombre? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué justifica Dios al hombre? Obediencia. El justo vivirá por la fe. El Señor justifica al hombre por su fe. ¿En qué? En Él. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dice: pésame Dios con balanza de justicia, y conocerás mi integridad. Alabanzas al nombre de Jesús. La mala noticia fue para el rey Belsasar, ¿cierto? Allí en Daniel capítulo 5 leímos que había sido pesado en balanza. Y bueno,
Bueno, yo creo que el rey Belsasar era gordito como yo, le quedaban apretados los pantalones como a mí, pero fue hallado falto. Daniel 5:24. Entonces el verso 27, el 26 dice, Mene, el 25, perdón, Tekel Uparsin. Esas palabras las escribió un ángel en la pared. ¿Usted ha llegado a hacer un graffiti en su casa? De pronto ha escrito por ahí en una tablita, en algo, algún versículo o algo. ¿No ha llegado a hacer un graffiti? Yo sí hice graffiti en la ciudad siendo pastor. Bueno, no me van a acusar, que no salga esto por las noticias porque... Bueno, puse un letrero por allá que Jesucristo es el único Salvador y que el homosexualismo es un cáncer que está corrompiendo la humanidad. De pronto pague unos días de cárcel si salgo por aquí. ¿Ustedes me visitarían? Bueno, gloria al Señor. Entonces, este ángel hizo un graffiti en el palacio. ¿Qué decía ese graffiti? Tekel, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces, ¿qué quiere decir esas palabras que escribió el ángel? Pesado ha sido en balanza, verso 27. Y fuiste hallado falto. ¿Por qué no lo vemos en otra versión, hermanos? A ver cómo lo dicen en otras versiones. Daniel capítulo 5, verso 27. Vamos a leerlo en una versión de lenguaje más actual. A ver si nos da otra. Daniel 5, 27. Gloria al Señor. Daniel 5, 27. Estamos estudiando la palabra del Señor, hermanos. Dije, su majestad ha sido pesada en balanza. Biblia, Dios habla hoy. Y pesa menos de lo debido. Así dice la versión Dios habla hoy. Su majestad ha sido pesado en balanza y pesa menos de lo debido. Aquí dice el 27 también en la nueva versión internacional. Su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería. ¿Cuánto pesa el bebé de la hermana Darly? 6.500 gramos. Amén. Pesa el bebé de la hermana. ¿Y quién es el más gordito aquí? A ver, hermano Reinel o yo, o el hermano Poveda. A ver, ¿cuántos gramos pesa el hermano Reinel? 95 kilos, ¿a cuántos gramos equivalen? 95.000 gramos. Me parece que son 95.000 gramos, porque son 1.000 gramos, ¿cierto? Por cada kilo. Entonces se le dijo a este rey que había sido pesado y le faltaba. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí no es el peso de nuestras obras, es el peso de Cristo en nosotros. Amén, óigalo bien, no es el peso de nuestras obras, es el peso porque Cristo es la divinidad en la humanidad del hombre y tiene que tener un peso adecuado el hombre para que pueda heredar la vida eterna. Demos gloria al Señor, hermanos. En Génesis 4 nos habla de que Dios pesa la ofrenda de Caín y la de Abel. ¿Qué llevó Caín como ofrenda a Dios? ¿Qué llevó? Caín. ¿Qué llevó Caín como ofrenda a Dios? A ver, hermano, aquí llevamos hermanos de más de 30 años en el Evangelio. Los frutos de la tierra. Imagínense unos frutos. A ver, dígame una fruta que haya llevado Caín. Un racimo de plátano. Bueno, no sé si había plátano por allá. El hermano dice que pronto Caín llevó plátano. A ver, ¿qué más se imagina que haya llevado Caín a esa ofrenda para Dios? Naranjas, manzanas. Las obras de lo que había recogido en el campo. Eso era en lo que es ahora Turquía. El jardín del Edén queda más o menos por allá entre Turquía y Armenia, cerca donde el arca de Noé se detuvo en las montañas de Ararat. Armenia no la de allí, Armenia es un país de allá cerca a Rusia. Entonces, por allá sembraban posiblemente sí melones, sembraban frutos que de pronto hasta nosotros desconocemos que ya no existan.
Y bueno, no sé cómo lo llevó Caín, si al hombro, no sé cómo lo llevaría, pero entonces Abel también lleva su ofrenda. Había 2 altares, o en un solo altar, no sé. Cada uno presentó. ¿Qué llevó Abel? ¿Orejas? Ah, orejas son las que me faltan a mí para escuchar bien, ¿cierto, hermano? Dios la bendiga. Yo, a ver, dice que ovejas. ¿Qué dice? ¿Por qué no lo leemos? Génesis 4, para que no estemos hablando aquí cosas que no debemos hablar, hermanos. Génesis 4, gloria al Señor. Que es lo mejor. Bueno. El verso 4 de Génesis 4. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas la más flaca de ellas. ¿Qué llevó Abel? ¿Lo más gordo o lo más flaco? ¿Lo más malo? Poder en el Señor. Oiga, ¿sabía que cada vez que usted y yo venimos a culto traemos una ofrenda como Abel o como Caín? Y no hablo solo de los billetes o las monedas. Hablo de nuestra vida. ¿Ya? Y yo puedo ser el que más canto. O sea, la ofrenda de Caín era una ofrenda aparente, pero no convenció a Dios su apariencia. Porque nosotros nos fijamos en las apariencias, pero el Señor pesó los corazones de ambos. Y le agradó más la ofrenda de Abel. ¿Quisiera usted traer la ofrenda de Abel cada vez que viene a culto? Lo mejor de su vida sea para Dios. Por eso usted viene una hora antes a orar, media hora antes, porque lo que no puede decírselo en el culto se lo dice en oración usted solo a Dios, porque aquí en el culto alguien lo dirige a uno. Vamos a orar por esto, pero usted viene a orar una hora antes o algo porque quiere presentarle toda su ofrenda a Dios. Y a veces las ofrendas no son sino lágrimas, angustia, dolor, peticiones. Pero tan bueno es Dios que aún esas lágrimas recibe, gloria al Señor, para responder a esa necesidad, a esa petición, porque aunque usted no tiene fuerzas tal vez para expresarle alabanzas, Dios sabe que usted confía en Él con todo su corazón. Por eso usted le está presentando también a Dios una petición, porque usted confía en Él. O si no, que lo diga Ana, la mamá de Samuel. Ella estaba en el altar y no estaba precisamente adorando a Dios o exaltándolo. Ella estaba con una amargura en el alma. Pero tanto confiaba en el Señor que le dijo el sumo sacerdote que el Señor cumpla la petición de tu corazón. Demos gloria al Señor, hermanos. Entonces los buenos pastores se fijan en las ovejas y conocen el estado de las ovejas. Por eso usted debe orar para que el Señor le dé una palabra al pastor, no de entretenimiento. Porque no necesitamos palabras de entretenimiento en estos tiempos. Necesitamos palabras que nos preparen para la venida del Señor, para vivir en obediencia y santidad. Yo no puedo sacar una serie de mensajes para entretenerlos a ustedes y cumplir con mi responsabilidad de pastor. No, yo debo de pedirle a Dios. Usted debe de pedirle a Dios, Señor, dele la palabra al pastor que la iglesia necesita, que mi alma necesita. No que nos entretenga con palabras que nos hagan abrir la boca hablando de escatología, no, que venga la palabra como medicina para nuestros corazones, que venga una palabra que sane nuestras almas. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe que una veces le pica, como le da como ansias de traer un pastor que le venga a enseñar escatología 7 días, 15 días?
Pero nos dijo un pastor trinitario que nos fue a enseñar una vez a los pastores en cierto lugar alguna materia que de pronto la iglesia quería que la explicara más profesionalmente, y decían: ustedes los pentecostales piensan tanto en el cielo que se les olvida cómo andar en la tierra. Así nos dijo ese pastor trinitario. Ustedes se la pasan pensando tanto en el cielo que se les olvida cómo andar en la tierra. Nosotros, hermano, claro que pensamos mucho en la venida del Señor, en las calles de oro. Bueno, en realidad no todos pensamos, pero sí debemos pensar cómo vivimos para poder estar allá. ¿Tenía razón un poco ese señor o no? Calles de oro y cantamos: Jerusalén, qué bonita eres. Pero si yo no estoy preparado, no veré esa Jerusalén. Alabanzas al nombre del Señor. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces Dios pesó la ofrenda de ellos, y la Biblia dice que Dios también pesa las intenciones del corazón. Dios sabe si usted viene a un culto con ganas de venir o viene sin ganas de venir. Y en otras palabras, usted la pasa bien en el culto, pero Dios puede que no acepte mi venida a culto. ¿Por qué? Porque vengo sin deseos de adorarlo a Él, de darle gracias a Él. Vengo sin deseos. Entonces, usted tiene, ¿cuántas calidades tiene el café? Por favor, ¿quién me puede decir? ¿Quién sabe de café por aquí? Que me diga cuántas calidades tiene el café. Pero ¿tiene siquiera 3 más importantes o no? Esta semana llegué a una casa y me dijo la señora: pasa esa moto por encima de esa pasilla que no vale nada, pastor. Y le dije: pero es que yo me voy a tomar esa pasilla. Pero la gente pues se mete en sus botas: eso es pasilla, eso es para los pobres. Pero pues yo no tengo buenos recursos para comprar Buen Día, creo que se llama el café más caro. O el del señor del sombrero. ¿Cómo se llama el café caro del señor del sombrero? Don Orlando. Perdón, es Juan Valdés. Bueno, Don Orlando también. Ese no es caro, pero es muy bueno. Gloria a Dios. Juan Valdés. Yo voy a la cafetería más barata de Sevilla, por favor, un pintadito, un tintico. 3,000, y yo me mando la mano a la cabeza: eso está muy costoso, Dios mío. Pero una persona que sepa de calidad paga 10,000 por un sorbito de café, 15,000, 20,000. Pero usted y yo vemos que la pasilla no vale, no tiene mucho valor. ¿Ustedes creen que Dios se merece el mejor café o la pasilla? A ver, otra vez lo repito: ¿Dios se merece el mejor café o la pasilla? Pero a veces le traemos pasilla a Dios. Y usted verá si la toma, Señor, o no. No estoy hablando para mí que traigan café aquí, no, hermanos. Hablo de su vida espiritual, de su alabanza, de su adoración, de su reconocimiento al Señor Jesucristo, que puede ser de la mejor calidad. Porque ahora cantábamos: Jesús, tú eres la presencia. Y tal vez el fariseo no entendió eso, pero la mujer pecadora sí tenía un perfume costoso que los trajo a los pies de Jesucristo el Señor. Demos gloria al Señor. Entonces nosotros, hermanos, ¿ustedes creen que Dios nos pesa como a pecadores o como a justos? ¿Todos los que entramos por esa puerta son santos o entra uno que otro que no es santo? Quisiéramos, ¿cierto?, que todos los que salgan por esa puerta salgan santos y vivan siendo santos. Sí, todas las mentes tendrán su propia fe, pero Dios quiere que todos seamos santos. Porque para entrar al cielo necesitamos ser santos, hermana. Si no somos santos, pues venimos aquí, la pasamos bien, no matamos a nadie, no robamos bancos, pero nos perdemos. Nos perdemos. Y no vale la pena perderse, estar aquí para perderse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vale la pena traerle la pasilla a Dios, hermanos? ¿O vale la pena sacar
lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, la mejor alabanza, hermano. Yo quisiera que mis labios solo se abrieran para darle la gloria y la alabanza a Jesucristo el Señor, hermano. Yo quisiera que mis labios se abrieran solo para predicar su palabra, hermano. Gloria al Señor, para lo que es verdaderamente valioso. Quisiera que los labios de los justos solo se abrieran para lo correcto, para lo perfecto, hermano, porque yo veo a los ángeles no hablando de fútbol, yo miro a los ángeles no hablando de ganadería, yo veo a los ángeles no hablando de política, yo veo a los ángeles diciendo santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero me pregunto, ¿será que los ángeles abrirán sus labios para decir, gracias Señor por morir por nosotros? Sí, el Señor murió por los ángeles, hermanos. ¿Murió el Señor por los ángeles, sí o no? ¿Por qué murió el Señor? ¿Y para qué abrimos la boca nosotros? Sí, todo el tiempo estamos alabando a Dios y glorificándolo. Las palabras tienen basura, las palabras tienen paja, las palabras tienen barro, las palabras tienen madera, las palabras tienen cobre, las palabras tienen plata, las palabras tienen oro, las palabras tienen piedras preciosas, las palabras, hermano, tienen peso. ¿Ustedes creen que el pecado pesa o no pesa? Preguntémoselo al profeta Ezequiel, ¿cierto? Vamos a ver cuánto pesa el pecado. El profeta Ezequiel nos va a responder en el capítulo 33. Capítulo 33, gloria al Señor. El versículo número 18, hermanos. ¿Qué dice Ezequiel 33, 18? ¿Quién nos puede ayudar a leer en alta voz que tenga una voz fuerte? Si usted lee todo el capítulo, verá que no se le recordará ninguna de sus justicias que hizo. Cuando el justo peque, lo podemos leer en el verso 13. Ezequiel 33, 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la... ¿Usted entiende ese versículo o no lo entiende? ¿Quién entiende ese versículo? Ninguno. El versículo dice que si un justo hiciera iniquidad, morirá, y las justicias que hizo no serán recordadas. Bueno, alguien dirá, pastor, eso se aplicaba solo al antiguo, no al nuevo. Puede ser. Pero, ¿cómo dice el texto? El alma que pecare, o sea que a veces nos toca empezar de cero. ¿Lo cree usted o no? Bueno, usted tiene confianza, si yo pequé, que el Señor guarde lo que hice yo antes de pecar, que no lo olvide. Pero la Biblia dice que se le puede dar a otro lo que hizo ese hombre. ¿Cierto que lo dice el Señor por allá en el Evangelio? ¿Están preocupados o están bravos o aburridos, hermanos? Las tres cosas, pastor. Bueno, gloria al Señor, tenga paciencia, hermanos, ya vamos terminando. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, cuando una persona se arrepiente, empieza a crecer en el vientre de la iglesia. Desde ahí empieza a pesarse su nueva vida. Cuando una persona se bautiza, se supone, aunque no sea así, el día del bautismo nace de nuevo. Pero eso puede ocurrir antes o después del bautismo. El bautismo se hace por obediencia. El bautismo no es un milagro donde en el bautismo la persona deja de ser pecadora.
No, el bautismo es un acto de obediencia donde hay promesa de perdón de pecados, pero el nuevo nacimiento podría ser antes o después. Algunos vienen a nacer de nuevo a los 20 años de ser cristianos, de ser bautizados. Nunca entendían y hasta que entendieron y al entender nacieron de nuevo. Todos los que están aquí entienden el evangelio. Y si lo entendemos, ¿por qué no lo obedecemos? Es la pregunta. ¿Cierto que no obedecemos el evangelio al 100%? Bueno, alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿quiero ser yo pasilla o quiero ser café de calidad? Porque la pasilla como que le va a tocar tomársela al diablo. Perdón, no, ustedes me perdonan, ¿cierto? Pero parece que la pasilla es para el diablo, hermano. Él va a tomar cafecito allá en pasilla toda la eternidad. Y no queremos que tenga pasilla de coloradas. Que esta iglesia sea la bodega de Dios de la más alta calidad de creyentes de todo este sector, porque para Dios es lo mejor, hermano, para Dios no es lo peor. Gloria al Señor. ¿Quién está entendiendo esta palabra en esta mañana? Entonces, ¿podrá haber pasilla en el cielo? No, hermanos. Dios es digno de lo mejor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Dios nos pesa después del arrepentimiento y el nuevo nacimiento. ¿Cómo llama el Señor? 1 Corintios capítulo 3 a los recién convertidos. ¿Cómo los llama? ¿Quién dijo niños? ¿Alguien dijo niños por ahí? 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Hay hermanos que llevan años en el evangelio, pero siguen siendo niños en la fe. Por eso no se les puede encargar misiones, porque no son capaces todavía, dice el versículo 2. Os di a vivir leche, os di a beber leche, y no sancocho. Pongámosle hace vianda sancocho. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pastor, a mí me da miedo evangelizar. Hay que dejar de ser niño, hermano. Pastor, a mí me da miedo servir. Hay que dejar de ser niño, hermano. Hay que crecer. Porque ustedes creen que hay enanos en el evangelio y no me miren a mí. Espiritualmente, enanos, ¿cierto? No pueden crecer, pero somos llamados por Cristo a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a crecer en el conocimiento del Señor. Somos llamados a crecer en el poder del Señor. El hermano ahora oraba por el Espíritu Santo para todos, porque el Espíritu de Dios también trae crecimiento a nuestra vida en gran manera. No es lo mismo poner un policía con un bolenillo por allí, ¿cierto? A pelear contra toda una pandilla en una ciudad, a un policía bien armado, ¿cierto? A enfrentarse con una pandilla en la ciudad que tiene buenas armas. Entonces, no es lo mismo, hermano. Tenemos que crecer y avanzar en el Señor. La iglesia de Coloradas apenas tiene 7 años, pero esta iglesia con 7 años puede demostrarle, hermano, a todos que es una iglesia preparada para la batalla, lista para seguir adelante, lista para servir al Señor Jesucristo, que si mañana llega aquí un pastor enfermo, que mantienes en la cama al pobre pastor, la iglesia dice, pastor, no se preocupe. Usted lo posesionaron aquí, está en esa silla de ruedas, ahí postrado, no puede ni hablar en esa cama, pero aquí hay una iglesia que predica llena del Espíritu Santo, hay una iglesia que lo va a acompañar, hay una iglesia que evangeliza, hay una iglesia que testifica, hay una iglesia que sirve porque ha crecido en el Señor Jesucristo, hermano, y créame que eso es un gozo especial. Pero a mí me ha tocado pasar por iglesias donde solo un anciano me acompaña a evangelizar. Y todos los hermanos jugando parqués y mirándolo a uno cómo pasa uno con la corneta. Y se ríen. Dios lo bendiga, hermano, que le vaya muy bien. Y eso a uno le da tanto dolor, hermano. Y
y uno que es imperfecto le da dolor. Yo digo, ¿cómo será el que murió por ellos? ¿Cómo le dolerá si yo no he hecho nada por ellos y me duele? ¿Cómo será el que murió por ellos? ¿Cómo los verá indiferentes a su obra? ¿Cómo los mirará Dios? Y entonces digo yo, realmente aquí cada uno le dará cuentas a Dios de su vida. Y mi trabajo es predicar el Evangelio y hacerlo con pasión, con amor y de la mejor manera que pueda hacerlo. Pero claro que me duele que se me pierda un hermano. Claro, como el hermano Papamija le toca dar vueltas por esa finca para buscar ese animalito, el hermano Edwin. Hermano, a usted le duele ver ese palo de café con las hojas caídas, le duele ver esa mata de plátano allá en el piso. Hermano, a Dios le duele ver a sus hijos débiles en la fe, por allí sin fuerzas para andar. A Dios le duele, hermano, ver las almas perdiéndose. A Dios le dolería llegar hoy y que se queden muchos en la iglesia. A Dios le duele eso, hermano. No sé qué le duele a usted, pero a Dios le duele eso. Alabanzas al nombre del Señor. A usted le encanta que cada grano de café, ¿cuánto debería pesar un grano de café sano? ¿Alguno sabe de eso? ¿Cuántos gramos? Que esté sano el café, que diga allá la ingeniera, que allá en la cooperativa le digan, hermano, ese café, ¿usted de dónde sacó ese café tan bueno, tan pesado, tan calidoso? ¿Y usted qué le dice a la ingeniera? Es que yo mantengo oficioso con los abonos, o de pronto algún evangélico le dirá, es que el Dios que yo tengo, ingeniera, el Dios que yo tengo es el que bendice mis cultivos, es el que bendice mis plantas. El Dios que yo tengo no es el abono, doctora, es la mano poderosa de Jesucristo, la que cuida todo lo que yo tengo, el que me provee todo lo que yo tengo, es mi Dios. ¿Será que alguien lo puede creer aquí en Coloradas en esta mañana? Es mi Dios, porque si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no trabaja, en vano trabajan los que edifican. Bien, por eso dice, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado le da Dios el sueño. En otras palabras, dice el Señor, si yo cuido de lo suyo, no te preocupes. Usted solo preocúpese por amarme. Ayer pensaba, me hablaba la hermana de una muchacha de la iglesia que gana 10 millones de pesos al mes, no de aquí de Coloradas. Y el marido está sin trabajo. Y yo digo, qué duro es para una mujer mantener a un hombre, ¿no? Sostenerlo. Pero yo decía, tal vez ella le diga a su marido, usted con que me sea fiel y me ame, no te preocupes por lo demás. Duerma hasta las 10, bien tranquilo, huela pecueca y todo eso, que mientras que me sea fiel, no. Tal vez no tiene trabajo, pero él ayuda a cuidar sus hijos, su hogar, mientras que le sale su trabajo. ¿Sabe que Dios nos sostiene a todos nosotros? Y lo único que nos pide es que lo amemos y le seamos fieles. Y Él se encarga de todo lo demás. Haga invierno, haga verano, haga sequía, haga diluvio. El Señor nos dice, ustedes solo ámenme y séanme fieles y yo me encargo. ¿Alguien lo puede adorar en esta mañana? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Oiga, cuando una persona se arrepiente debe empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Mateo capítulo 3, verso 8, Juan les dice, haced pues frutos dignos. ¿Ustedes creen que los inconversos nos pesan a nosotros los evangélicos? Y todo lo que dicen los inconversos de nosotros aquí en Coloradas es mentira, o puede haber una que otra verdad. ¿Y sabe cuál es la recompensa de que un impío hable mal de nosotros?
Son muchas las recompensas. Entre ellas, que él no se arrepiente por mis malos frutos. Para ser como ese señor don Josué, ese pastor de allá, mejor sigo como soy. Ese señor es malacaroso. No lo saluda a uno. Me pidió plata prestada. Está hablando mal de mí. Y que me va a echar a los del monte si lo sigo molestando. Señor don Josué, sí. Para yo ser como él, no. Entonces, la recompensa es que me condeno yo, se condena esa alma, y el nombre de Jesús es blasfemado por mi culpa. Esa es la recompensa. Por lo tanto, el juicio de ese impío en el infierno se pondrá sobre mí, porque por mi culpa él se perdió. Y también vendrán muchos juicios sobre mí, y esa balanza será grave contra mí. Por eso Dios quiere que todos sus hijos, lo que diga la gente afuera que nos conoce, esa gente vea. Si quieren conocer cristianos de verdad, vayan a la iglesia pentecostal de Coloradas, que esa gente sí ama a su Dios, sí obedece a su Dios, sí adora. Y cuando la gente dice eso, en el reino de los cielos hay alabanzas, hay fiesta, porque el nombre del Señor es glorificado por nuestra conducta. ¿Alguien lo puede adorar en esta hora? ¡Oh, aleluya! Gloria al Señor. Quiero decir que entonces ya una persona con 2 años de bautizado no debe pesar lo mismo espiritualmente que cuando tenía 1 mes. Ahora hay más adoración en su boca. Hay más alabanza en su boca. Amén. Cuando la persona está comenzando a los 3 meses, todavía no se sabe ni un coro. Pero hermano, después está en el cafetal cantando, está en la casa cantando, gloria al Señor. Hablábamos hace 8 días de la oración, orábamos poquito recién bautizados, hermano, pero ahora se la quiere pasar orando. ¿Por qué sucede eso? Porque está enamorado de su Dios. Se la quiere pasar hablando con Él. Porque Él es su Padre, su amigo, su Señor, su Rey, su Pastor, es su todo. Por eso se la quiere pasar hablando con Él. Por eso los frutos de esa persona son maravillosos. San Juan 15 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Lo que va a hacer el hermano Héctor con su cafetal, ¿no? Ahí dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, ¿sabe que uno de pastor, al despedirse de una congregación, uno puede despedirse de 2 maneras? O pongámosle una tercera. Se puede despedir primero con el gozo y la alegría de que quedó una iglesia que nada la separará de Cristo el Señor. Una iglesia donde viene un pastor y ni a él lo quieren dejar trabajar porque todos trabajan. Eso es una alegría. O puede ocurrir lo contrario, donde dé tristeza entregar una iglesia en esas condiciones y sienta dolor decirle, y le dice, hermano, y el evangelismo pues no hay quien colabore. Y por allí tampoco no hay quien colabore. Y por allá tampoco, hermano. O sea que hay que hacer una iglesia, le dice el pastor que le recibe uno, que hay que hacer una iglesia. Bueno, pero el que pasó por allí se lleva el Salmo 126 en el corazón, lo tiene tatuado, que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Eso nos ha pasado en algunas iglesias que predicamos, hermano, y la gente no se arrepentía, pero al tiempo escuchamos, ya se arrepintió, ya está predicando, ya es pastor, ya está sirviendo a Jesucristo, hermano. Eso causa un gozo. Por eso uno también se puede ir con una esperanza. Decir, hermano, por ahora no hay, pero seguro que Dios está trabajando para que hayan, hermano, personas dispuestas para servirle a Él. Gloria a Dios. Hermanas y hermanos que digan, yo quiero servir a Jesucristo. Hoy no tengo la fuerza, pero me pongo en las manos del Señor Jesús. Mañana le voy a servir. Si Él me da otro día, le voy a servir con todo mi corazón. Alguien te puede decir gloria a Dios en esta mañana. Aleluya.
Ayer nos decía el pastor de Altaflor, tengo 7 grupos de evangelismo, nos decía por allá abajo, pero la gente no se quiere arrepentir. Ustedes que son más antiguos que yo, díganme qué pasa. Tenemos 7 grupos que no dejan de trabajar en el evangelismo. Y entonces le dije, hermano, las almas son como las cosechas. Hay que esperarlas y no dejar de trabajar. Amén. Una iglesia que trabaja en oración, en ayuno, es una iglesia, hermano, que está atrayendo el avivamiento en el Señor. Pero una iglesia que no ora en el Espíritu, una iglesia que no clama ni ayuna, una iglesia, hermano, que tiene un peso liviano en todo lo que hace, solo verá la ruina en sus cosechas. Por eso le digo que un pastor no puede dedicarse a entretener iglesias para que le pasen 5 años y lo trasladen. No. Un pastor tiene que clamarle a Dios que le dé el abono, que le dé suficientemente medicina, que le dé, hermano, las ecuaciones, que le dé las fórmulas para que sea sanado el cultivo de Dios, las ovecas del Señor Jesucristo, para que no se dedique, hermano, a golpear el aire. Pero Dios quiere encontrar corazones dispuestos que reciban su palabra. Porque si hay corazones de piedra como lo tuvo Israel cuando le habló Jeremías, Isaías, Ezequiel y los profetas, si hay corazones de piedra, hermano, solo quedarán huesos secos. Y no sé si haya profeta que después le hable a sus huesos. Pero Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia robusta en la fe, una iglesia robusta en avivamiento, una iglesia robusta en oración, una iglesia robusta en el servicio a Dios, una iglesia robusta y fuerte, hermano, dispuesta para toda buena obra, una iglesia que no saque excusas, una iglesia, hermano, que no tenga ese sueño, sino que tenga ese deseo de adorarlo a Él, deseo de glorificarlo a Él, deseo de servirle a Él, deseo de rendirse. Alguien lo puede adorar en esta mañana. ¿Será que alguien tiene adoración? ¿Alguien tiene alabanza en su corazón? ¿Sabe, hermano? Un joven de Medellín estuvo en Coloradas y dijo, lo que se siente en Coloradas, pastor, es muy especial. Y estuvo un anciano en Coloradas y dijo, oremos, hermanos, para que Dios envíe espíritu de evangelismo a esta iglesia. Pasó por aquí. La gente pasa y la gente mira y la gente observa y la gente pesa. Pero más que la gente, es nuestro Padre. Yo como pastor podría de pronto quitarle valor a usted o aumentarle valor. Pero yo me equivoco, hermano. Yo no sé sus pensamientos, sus intenciones. Yo veo que usted viene a culto, no viene, sale, ayuna o no ayuna, hermano. Yo puedo ver eso, pero me equivoco, hermano, en el juicio que pueda dar. Pero hay uno aquí que no se equivoca contigo. Hay uno aquí que da la paga. Hay uno aquí que sí paga correctamente. Hay uno aquí que sí da la recompensa. ¡Aleluya! Hay uno aquí que sí paga. Hay uno aquí que sí recompensa. Oh, aleluya. Hay uno aquí que reconoce todo. Usted dice, pastor, estoy dando lo mejor de mí. Síguelo haciendo, hermano, que verás la recompensa. Los hombres no te van a recompensar, lo contrario, hasta te pueden juzgar y señalar. Pero hay uno que sabe que estás dando lo mejor de ti. Porque el Señor le dice a una iglesia en Apocalipsis, aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre. Pero sabe que uno decide vivir con pocas fuerzas. Yo a veces me siento enfermo, nos sentimos débiles y le digo a mi esposa, mi amor, ¿será que nos faltan vitaminas? Hay veces se nos olvidan algunas cosas.
Y bueno, no acudimos a los médicos. Pero sabe, hermano, uno debiera, si se siente débil, busque la solución a esa debilidad. No te mueras débil. Hermano, este altar, como decía el hermano, no es un lugar solo para ver los chiquiticos más grandotes, no. Este altar es un lugar para venir a postrarse, a adorar a Dios en oración, a decirle al Señor, dame fuerza, Señor. No quiero morirme, Señor. Tengo las aguas aquí en el alma, Señor. Parece que quisiera naufragar, pero clama a su Dios y su Dios le responde y su Dios lo levanta de ese cieno. Su Dios lo levanta de esas aguas, lo saca porque no quiere que perezca, pero te estás muriendo. Tienes que clamar. Tienes que clamar, hermano. De pronto no te cae bien el ministro, de pronto no le tienes confianza para pedirle ayuda, pero vamos, clámale a tu Dios. Humíllate ante Dios. ¿Por qué esperar, hermano, morir para poder pedir ayuda? Ahora, dice el Señor a sus ovejas, clamen a mí y yo las llevaré a buenos pastos. Y aunque llegue a tener, Ezequiel 33 habla de los malos pastores, aunque lleguen a tener malos pastores, dice el Señor, yo las buscaré, y yo las sanaré, y yo las vendaré, y yo las curaré, y yo las llevaré a buenos pastos. Si bien aquí el Señor nos alimenta en medio de la oscuridad, ¿cómo será ya cuando estemos con Él en gloria? Si el Señor cuida de mí y de ti, aquí en medio de todo esto podemos sentirlo y gozarnos. ¿Cómo será cuando no veamos nunca más la maldad ni el pecado y estamos solamente con Jesucristo el Señor eternamente por los siglos de los siglos exaltándolo? ¿Cómo será ese gozo? Si en un momentico aquí cuando nos toca con su Espíritu lloramos, brincamos, saltamos. ¿Cómo será cuando estemos toda la eternidad con Él? ¿Cómo será cuando estemos a cada instante eternamente con nuestro Dios? Si hay que sentirlo un momento. Aleluya. Aleluya. Yo le digo al Señor, Señor, yo soy un mal pastor. No soy un buen pastor, Señor. Pero aún me tienes aquí. Porque yo no puedo salvar a ninguna oveja, Señor. Pero tú sí puedes convencerlos. Tú sí puedes orar. Hay veces los pastores no somos tan correctos para hablar porque muchos somos analfabetas y ofendemos a las personas con nuestras palabras. Pero hay uno aquí que no te hiere. Hay uno aquí que ha venido es para sanarte. Hay uno que ha venido aquí, pero no solo para sanar tus sentimientos. De pronto estés despechado, de pronto estés pasando por angustias emocionales. No, el Señor vino a sanar algo más que eso. Vino a sanar tu corazón, vino a sanar tu alma, vino a sanar tu ser, hermano. Él puede sanar lo demás, pero lo primero que quiere sanar de ti el Señor es tu alma. Si hoy no tienes el peso correcto, si hoy no tienes ese peso que Dios busca, si quieres puedes echarle la culpa a tu pastor, o échale la culpa a tu esposo, o échale la culpa a quien sea, porque no tienes ese peso de que Dios está buscando de ti. Pero los verdaderos culpables somos cada uno de nosotros, que hemos endurecido nuestro corazón a la palabra del Señor. Por favor, póngase de pie en esta hora. Y ahora serás pesado en balanza. Y Dios te dará la paga por tu peso. Y Dios te puede arrojar ahora mismo de su presencia. Oh Dios, te puede abrir sus brazos de amor y de misericordia. Y Dios en esta hora te puede sanar. Dios te puede restaurar. Shama Rama Haya Rama Haya.